¿Me escuchan bien? Sí, sí. ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Ahí, gracias por la presentación. Nacho, bueno, está bueno compartir un poco nuestra experiencia. Nosotros como somos un servicio que ya hace mucho tiempo hacemos cirugía cardiovascular, y bueno, ahora con el aporte de este nuevo grupo empezamos ya hace un par de años a formarnos en ECMO. Y bueno, de aparte de los kinesiólogos empezamos a ver de qué parte podríamos ayudar. Y bueno, le voy a dar una presentación. Bueno, conflictos de interés. Yo he dado talleres formativos de ventilación invasiva para la empresa Drager y talleres para la empresa Arlequid Argentina relacionados al uso de óxido nítrico. Vamos a hacer una breve introducción a lo que es la tomografía por impedancia. Después vamos a ver qué utilidad tiene la tomografía y cómo podemos usar esta herramienta. Y después vamos a presentar algunos casos aislados y después los dos casos que tuvimos en ECMO para ver cómo pudimos utilizarlo y aprovecharlo. Bueno, este es nuestro sanatorio, el Sanatorio Niños de Rosario. Esta es una imagen, me gusta, esto era el sanatorio en los años 80, cuando abrió su terapia intensiva. Fíjense, la tecnología de esa época era una tecnología de vanguardia, hay osciloscopios, hay una carpa de oxígeno por allí atrás. Bueno, y ahora esto nos encuentra, bueno, presentando esta tecnología que es de última generación y es una novedad en los últimos años a nivel mundial para la pediatría, porque estaba solamente destinado al uso de la población adulta. Para primero decir que la tomografía por impedancia es un método de imagen que identifica cambios de impedancia del pulmón y permite distinguir entre las unidades ventiladas y no ventiladas alveolares. ¿Sí? Su portabilidad, no invasividad y capacidad de monitoreo en tiempo real permite un enfoque personalizado, por ejemplo, para la titulación de PIP, que es una herramienta que se utiliza, y al permitir la visualización en tiempo real de la ventilación, se ha ampliado mucho la comprensión de la fisiología respiratoria. Esta es una herramienta que nos da mucha información y nos enseña mucho también a comprender qué está pasando dentro de ese pulmón, que antes no teníamos esa posibilidad. La impedancia está determinada por las propiedades intrínsecas del tejido donde se aplica esa electricidad, y los pulmones al tener un 80 y un 85% contenido de aire, ejerce una resistencia eléctrica aumentando la impedancia. O sea, mayor impedancia, mayor contenido de aire. Por el contrario, el agua extracelular sirve como conductor, reduciendo la impedancia. Estas propiedades físicas distinguen en regiones ventiladas con alta impedancia o baja impedancia. Después de aplicar cientos de corrientes eléctricas, que ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo, se evalúa la resistencia del tejido y se construyen señales en una matriz digital para generar un mapa transversal de la impedancia pulmonar en cada ciclo respiratorio. Aquí podemos ver cómo estos electrodos, que son 16, van a circundar el tórax y van a producir, mediante el paso de corriente y de un enramado tipo red, una imagen, como pueden ver aquí en la parte, ¿sí? Entonces, todos estos electrodos van a interactuar entre sí y por un algoritmo matemático van a generar una imagen. Aquí fíjense que podemos ver como una imagen que aquí estamos recuadrando tiene valores determinados por el voltaje de esa impedancia y cómo va a ir aumentando y disminuyendo en cada ciclo, lo que después lo va a transformar en una imagen. Fíjense que aquí esta imagen se condice con el aumento de voltaje en ese tipo de píxel, y aquí, como tenemos el voltaje más bajo, se traduce en negro. ¿Sí? Eso es por unos filtros que se aplican para que no haya artefactos, por ejemplo, como puede ser el corazón. Vaya de paso, este sistema medio que se descubrió de rebote porque querían una herramienta para ver el corazón y terminaron viendo que el artefacto era más productivo para desarrollar que por ahí lo que le aportaba al corazón. Aquí tenemos la pantalla del equipo, es un equipo que se llama Pulmovista de la empresa Drager, y podemos ver cómo tenemos una imagen. Aquí tenemos la parte dorsal, la parte ventral, aquí tenemos cómo entra la ventilación de manera global, y aquí tenemos en cada región de interés el porcentaje y la distribución de la ventilación. ¿Sí?
Lo que vamos a ver ahora es que cuando hay mucha impedancia, o sea, cuando hay muchísimo aire, se va a ver blanco, y cuando hay baja se va a ver azul, y cuando hay ausencia de aire se va a ver negro. Esto es importante para determinar si hay áreas que están ventilándose de manera heterogénea e identificarlas y corregirlas. En una topografía axial normal se produce una imagen con 512 por 512 píxeles, o sea que es lo que estamos viendo en este paciente, que tenemos justo las tres monitoreos existentes. Tenemos la placa de esta paciente, que es una paciente que tuvimos en nuestra unidad. Aquí tenemos la tomografía axial computada con 512 por 512 píxeles, y aquí tenemos la imagen que nos ofreció el tomógrafo por impedancia, pero con una sola restricción, que ahí estamos usando 32 por 32 píxeles, ¿sí? O sea, 256 veces menos píxeles que una tomografía axial, pero la ventaja que tenemos es que lo podemos hacer al pie de cama y lo podemos hacer en tiempo real. Podemos dejarlo 2 horas viendo cómo ese pulmón distribuye ese aire. Bueno, esto es como para ver también lo importante que tiene. Esto es algo que hablaba Gattinoni, que dice: la ventilación mecánica invasiva con seteo no se ajusta a las necesidades individuales. Es muy difícil predecir qué está pasando dentro de ese pulmón, porque tenemos áreas condensadas, áreas ventiladas, áreas sobredistendidas, áreas colapsadas. Acá lo que dice es que se puede producir un colapso alveolar, y la distribución heterogénea de la lesión pulmonar, por ejemplo, en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, solo puede ser detectada fuera de la unidad de cuidado intensivo. Esto cuando tenemos que llevar al paciente una tomografía axial computada, con todo lo que eso conlleva en un paciente grave. Con el pulmón de un paciente con lesión pulmonar aguda tiene propiedades heterogéneas, entonces es importante reflejar si hay una herramienta que nos puede beneficiar en esa distribución. Este es un trabajo que también habla de cómo la elevación de la cabecera de la cama aumenta los volúmenes pulmonares al final de la expiración, sobre todo en la parte posterior. Fíjense aquí cómo, partiendo de 0 grados, cómo mejora a 20 y cómo mejora a 30 la capacidad residual funcional de la parte posterior. Es muy importante. Y fíjense también cómo disminuye el anterior. Esto puede ser que con un paciente solamente elevando la cama a 30 grados, hemos visto que mejora muchísimo la distribución pulmonar. Como aplicación clínica está dirigido a hablar de la distribución de la ventilación pulmonar, observando reclutamiento y sobredistensión, perfusión y detección de un neumotórax, por ejemplo. El tema de la perfusión, este equipo no tiene el software necesario. Hay 2 equipos, está el tomógrafo de Draire, hay uno que se llama Timpel, que tienen un software extra para poder monitorizar la perfusión pulmonar, que también es interesantísimo, pero bueno, no sé si hay en Sudamérica algún equipo que lo tenga. Sí, en España yo he visto un par, y es muy importante, por ejemplo, para valorar o titular el uso de óxido nítrico, por ejemplo. Y a diferencia de las presiones del ventilador a través del día, podemos observar cambios de la compliance en las regiones de interés. Ahora vamos a ver qué son las regiones de interés. Y aquí tenemos las aplicaciones clínicas. Podemos utilizarlo ya sea en paciente con respiración espontánea, con cara nasal de alto flujo, con ventilación mecánica invasiva, paciente en ECMO, como podemos observar aquí, y pacientes que ya fueron extubados, y toda la batería de usos que podemos tener de esta herramienta. Entonces, como para resumir todo lo que hablé hasta recién, tenemos esto, que podemos nosotros tener una imagen de nuestro paciente a la mañana, que a veces nos pasa eso, que nosotros por ahí el TIE lo ponemos a la tarde. Entonces a la mañana tenemos una imagen que nos puede decir que acá está pasando algo, acá puede pasar una cosa muy mala. Así que bueno, si vamos a colocar el tomógrafo de impedancia, por ahí podemos ver qué evolución tiene esa imagen, ¿sí? Y quedarnos contentos de que hemos visto y hemos resuelto el caso a nuestro favor. Pero bueno, eso es un poco para distenderlos. Pero bueno, lo importante es que hasta aquí ya veamos para qué sirve, qué podemos hacer y qué plus tiene por sobre los otros métodos diagnósticos. Los ROIs, o región de interés, son las regiones seleccionadas para aislar y comparar la distribución entre diferentes regiones del pulmón. Además de los ROIs, se muestran curvas y distribución de la ventilación en cada región. Aquí podemos ver, nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, un ROI en capas, ¿sí?
Generalmente este lo vamos a elegir en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio, que tiene más comprometida la ventilación dorsal. Entonces, por ahí como podemos ver aquí, esperen que, ahí fíjense que este ROI4 siempre en los distrés respiratorios está bastante disminuida la entrada de aire, entonces a lo mejor con una posición prona nosotros podemos evaluar la respuesta del prono porque va a empezar a ventilarse este ROI4. Entonces podemos decir que el ROI4 nos informó que esa posición prona fue efectiva. Y también lo podemos utilizar en cuadrantes, ¿sí? Con ROI 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que los cuadrantes, hola Oli, que los cuadrantes generalmente lo vamos a utilizar en pacientes con bronquiolitis, neumonías, que generalmente hacen atelectasia, entonces nos va a informar si hay una atelectasia en el campo pulmonar izquierdo, si hay una atelectasia en la región anterior, y ahí poder cuantificar y evaluar. La colocación del cinturón, los cambios de impedancia se van a ver relacionados con los cambios de volumen ciclo a ciclo. Aquí podemos ver cómo es el cinturón. Generalmente son cinturones de adulto que se colocan generalmente en la línea de las tetillas. Y aquí en pediatría podemos ver cómo los ponemos casi debajo de la axila. Si podemos ver estos cinturones tienen como una muequita para que calcen bien debajo de la axila, y el contacto tiene que estar perfecto entre la piel y el paciente. Si nosotros tenemos una parte del electrodo que no contacta con la piel, nos va a aparecer en rojo y nos va a avisar que está informando cosas con un electrodo menos. Se le pone gel también para mejorar el contacto, y bueno, es importante siempre la buena colocación. Bien, aquí hay un trabajo donde podemos, esto lo hicieron en cerdos, es un trabajo relativamente nuevo. Fíjense que aquí hicieron una tomografía axial computada y le fueron agregando niveles de PIB, desde 5, 15, hicieron como una maniobra escalonada. Entonces ahí lo que veríamos de la tomografía axial. Después tenemos lo que veríamos el volumen del tomógrafo de impedancia, que lo podemos observar aquí, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo, cuando entra al aire y cuando se va al aire, ¿sí? Después tenemos lo que es el delta Eli, ¿sí? El delta Eli es lo que me avisa de la capacidad residual que tiene ese pulmón. O sea, un pulmón bien reclutado va a tener un delta Eli mayor, como podemos ver aquí con 25 y 20 de PIB, ¿sí? Y es importante cuando estamos haciendo maniobra de reclutamiento ver ese delta Eli para el delta de volumen. Y aquí vamos a tener la compliance o la complacencia en el tema de tomógrafo de impedancia. Estas son las imágenes que después nosotros vamos a analizar y vamos a poder cuantificar en cualquier proceso que estemos haciendo. Este mismo trabajo hicieron una correlación entre el volumen tidal del tomógrafo de impedancia y el volumen tidal del ventilador. Fíjense que tiene una relación casi de 0,98, o sea, muy lineal, y es importante eso. Entonces, siempre que el volumen del ventilador vemos, puede coincidir con el volumen del tomógrafo. Esto también es importante, lo que yo les decía, en distrés respiratorio, generalmente la parte posterior está más afectada. Entonces aquí tenemos lo que se llama un ratio anteroposterior. Nos tenemos que aquí el ratio anteroposterior de basal es 1, ¿sí? Porque está distribuido de igual manera anteroposterior. Y fíjense aquí cómo este anteroposterior está disminuido porque la parte posterior está colapsada. Y fíjense cómo aumenta ese ratio, que esto también lo podemos seguir como para evaluar, en el caso de distrés respiratorio grave, nuestras maniobras de reclutamiento, todo lo que hagamos en base a este paciente, o ver una mejoría de este paciente. Lo que les hablaba yo, lo que es el delta Eli, esto es cada respiración, ¿sí? Nosotros en este ejemplo, por ejemplo, ahí estaríamos respirando con una PIB de 10 centímetros de agua, fíjense, ¿sí? Y aquí hacemos una maniobra de reclutamiento con PIB de 30, fíjense cómo la ventilación comienza a hacerse arriba de todo esto, que es el cambio de aireación y cambio de capacidad residual funcional, y luego podemos descender hasta que logramos una mejor ganancia de volumen pulmonar. Esto es generalmente lo que analizamos en las maniobras de reclutamiento. Acá lo mismo, esto es
otra manera de mostrar el delta L, y fíjese, una PIP de 25, nosotros llevamos la ventilación allá arriba, a medida que bajamos la PIP, esto empieza a descender, y para lo que nos sirve es por ahí para seleccionar y elegir cuál es la mejor PIP, ¿sí? En el momento que nosotros tenemos la ganancia de volumen y la sobredistensión, que sería en este punto, podríamos decir que la PIP óptima para este paciente es de 10, ¿sí? Porque acá estamos sobredistendiendo mucho, y donde se unen el colapso y la sobredistensión es el punto óptimo. Esto puede ser utilizado para elegir la PIP de nuestros pacientes. Otro parámetro que se puede ver es el RBD, que habla del retardo ventilatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Esto sería lo global, cómo entra el aire y cómo sale en todo el pulmón. El tomógrafo de impedancia siempre nos da lo global. Y después cada región o cada ROI, fíjense, ROI 1, ROI 2, ROI 3, ROI 4, tiene su propia curva. Fíjense, 1, 2 y 3. Y fíjense que la curva, la zona P, que dice acá en este trabajo, está muy retrasada, ¿sí? Entonces esto condice con que hay una apertura a destiempo con respecto a lo global. Eso se traduce en las áreas del pulmón que se abren y se cierran. Todos sabemos que esas áreas que se abren y se cierran del pulmón son las que están propensas a generar lesión inducida por el ventilador. Entonces, cuando nosotros vemos eso, que acá lo van a ver bien, que se ve, en este caso en amarillo vemos el RBD, fíjense, estamos en zonas que tenemos que hacer algo. O sea, este paciente a lo mejor está ventilado y se despertó y está interactuando y está generando un retraso en la ventilación justo en la área que me está marcando aquí, ¿sí? Fíjense que el RB de acá creció un 10%, ¿sí? Esto es algo que tenemos que ver, porque esto también está asociado al movimiento de Pendeluf, que es el movimiento pendular que hay dentro del pulmón, donde hay cambios de volúmenes dentro del pulmón sin que haya un cambio de volumen externo. Entonces esto generalmente se empieza a ver en pacientes que se empiezan a despertar de la sedación y tenemos que actuar, entonces esto tenemos que estar atentos. Acá podemos ver de nuevo como un área del pulmón tiene un 32% de retraso, ¿sí? Que esto también lo podemos por ahí cuantificar y trabajar, digamos, por ahí reclutándolo, aspirándole secreciones, posicionándolo. Aquí podemos ver, repasando un poco para que empecemos a familiarizarnos con las imágenes, aquí una zona de baja impedancia, está negro, fíjense que no hay aire aquí, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Hay una apertura y cierre, como decíamos, cíclico, entonces estamos en presencia de ¿qué? De que esto empezó a abrirse y a cerrarse, abrirse y a cerrarse, y aquí a lo mejor, en este paciente que hicimos una maniobra, lo aspiramos, lo reclutamos, hicimos ya una apertura de este pulmón, y este pulmón pasó a estar mejor que este de inicio, ¿sí? Esto generalmente, por eso lo importante de la impedancia, que es poner el cinturón y hacer algo. Por ahí poner el cinturón y mirar solamente no. Eso es bueno para medir por ahí una kinesio respiratoria, un posicionamiento, un ajuste de parámetro, el uso del cough assist. Entonces eso es importante tener en cuenta. Bien, aquí tenemos un caso nuestro que es también para comparar y ver cómo nosotros lo estamos utilizando. Fíjese este paciente, aquí tenemos, elegimos los cuadrantes, fíjense el ROI 1, ¿sí? Que condice con el pulmón, la parte anterior del pulmón derecho, fíjense con qué está muy emparentado aquí, con esta telectasia que apareció en la RX, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da esta información? Que este ROI 1 tiene un 14% de ventilación, ¿sí? Y aquí, donde está blanco, que habíamos dicho que hay mucha ventilación. O sea, fíjense que tenemos ya casi un 30% que está en esta zona que no tiene que estar. Esto tiene que venir acá, no venirse a este lado. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue posicionamiento del paciente, técnicas de higiene bronquial, ¿sí? Y al cabo del tratamiento y todo, pudimos ver que el 14% de la región del ROI 1 creció un 10%, que este 29 se convirtió en 18%. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una mejor distribución, vamos a ver esta, una mejor distribución del aire y una mejor entrada. Fíjense aquí, esto es cómo nosotros lo estamos utilizando y cómo nos sirve más que nada a los kinesiólogos. Este es otro paciente que pasa lo mismo. Fíjense el ROI 2 y el ROI 4
estaban con un 14 y un 7%. Y fíjense, el ventilador nos informaba que tenía 76 mililitros. Este es un paciente de 10 kilos, le estábamos dando 7,6 por kilo. ¿Y qué hicimos? Bueno, posicionamiento, reclutamiento, y logramos que se distribuya mucho mejor el aire, con un crecimiento de un 9% aquí, ¿sí? Y un 7% acá. Y fíjense que el volumen del ventilador era exactamente el mismo. O sea, el aire aquí estaba yendo todo al ROI 1 y 3, y esto se había telectaseado, y en el ROI 4 y 2 está entrando ahora todo el volumen de manera más uniforme. Repito, estas son cosas que por ahí las empezamos a ver y nos voló un poco la cabeza por ver que a veces que nosotros vemos solamente el ventilador o vemos la placa hace unas horas y nos creemos que está todo bien y está pasando esto. Y a lo mejor este paciente, si nosotros no advertimos, puede empeorar. Esta es una paciente también que tuvimos, que yo lo había mostrado antes, con una neumonía, con una telestasia masiva, fíjense. Y esta paciente la llevamos a quirófano y la monitorizamos mientras le hacían la videoscopía para tratar de abrir el pulmón. Hicimos mesh con Pulmozyme y hicimos, bueno, tratar de abrirla con mucha presión, y fíjense cómo entraba el aire en el pulmón derecho y entraba muy poquito en el pulmón izquierdo, ¿sí? Y esto era el inicio. Fíjense entonces, a veces cuando estamos bolseando a nuestro paciente, y a veces lo hacemos cuando tenemos que reanimar a un paciente, a veces usamos la bolsa Ambu y tiene el TIE, vemos que esto que entra muchísimo más volumen y lesiona mucho más el pulmón. Eso también es algo para tener en cuenta. Y esto también, este es un pacientito que tuvimos en prono, fíjense, le colocamos el cinturón, lo estamos monitorizando, este es un paciente con un síndrome respiratorio también grave, y empezamos a ver esto, que bueno, yo me quedé creo que toda la tarde viendo qué pasaba. Fíjense que lo teníamos por capa porque es un síndrome de distrés respiratorio, y fíjense que el ROI 1 y 2 no hacen esta pendiente así media como ola, no sé cómo llamarlo, sí el 3 y el 4, fíjense, ¿ven? Entonces estuvimos, bueno, preguntando, viendo, y lo que generaba eso, fíjense lo que era, era el colchón antiescarga que cíclicamente se infla y se desinfla, y alternaba y hacía como un artefacto con respecto de las mediciones, esto también para tenerlo en cuenta. Este lo vamos a pasar porque ya lo habíamos visto. Este es un caso también muy interesante que tuvimos, que es una hernia diafragmática congénita que nació en la sala de neonatología. Y bueno, hicimos todo el esfuerzo y pudimos ponerle el cinturón más pequeño, fíjense, 36 centímetros de diámetro, ¿sí? Y monitorizar el pre y postquirúrgico de esta paciente, que se convirtió en creo que la primera pacientita de neo en recibir este monitoreo. Aquí podemos ver, perdón, cómo el ROI 2 y 4 fueron ganando volumen, pero esperen que, no tengo, bueno, esto se lo debo. A ver si me esperan, no, bueno. Perdón, este era la hernia diafragmática. Acá está. Fíjense, este era el primer día, las áreas 2 y 4 tenían el 11%, ¿sí? Acá estaba lleno del aparato digestivo, estaba aquí, y la ventilación respiraba solamente con esta zona. Que es interesante también para la discusión, si hay alguien de neo, me encantaría conocer la experiencia, que a veces cómo ventilamos una hernia diafragmática. Algunos dicen 4 mililitros por kilo, de ponerle menos porque tenemos un solo pulmón. Pero bueno, acá nos sirvió que está un poquitito sobredistendido con la ventilación que nosotros estábamos dando, que era 5 por. Esto fue postoperatorio inmediato, fíjense ya como el ROI 4 pasó de un 3 a un 16%, como un ROI 2 pasó solamente el 2%. Esto fue ya el día 3, como empezaron a ganar, ya tenemos casi un 30% recupero de toda la región izquierda. Y esto ya en espontánea, a los 4 o 5 días de extubada, como esta paciente ya tiene un 33% de ventilación en el pulmón que estaba con la hernia. Bueno, y ahora vamos a llegar al ECMO. Bueno, yo sé que hay muchos cardiólogos, gente que sabe muchísimo de ECMO. Yo
voy a hacer como una breve introducción y disculpen, pero no soy un especialista, hay varios especialistas en ECMO, así que voy a tratar de hacer esto más que nada como un marco teórico para que comprendamos todos, que es un soporte de oxigenación extracorpórea, que está indicado en aquellas situaciones en las que el tratamiento convencional falló y o cardíaco es insuficiente para mantener el intercambio gaseoso y de perfusión tisular. Vamos a tener dos tipos, el ECMO veno-venoso, sí que va a estar asociado a la parte respiratoria, y el veno-arterial, que está asociado a la parte respiratoria y del corazón. La decisión ECMO veno-venosa también, o veno-arterial, también lo estamos aprendiendo ahora, es que generalmente los pacientitos muy pequeños van a recibir el veno-arterial porque van a tener mayor riesgo de hacer una falla de pulmón y de corazón, así que nosotros la experiencia que tenemos son veno-arteriales. Y bueno, la pregunta que siempre nos hicimos, bueno, la ventilación en ECMO, ¿cómo consta? ¿En qué es? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos el respirador? Yo lo que encontré en la bibliografía, acá lo vamos a tener, como vamos a apagar ese pulmón para que descanse porque está sufriendo, en el caso de un distrés respiratorio, está sufriendo las presiones altísimas del ventilador, son pulmones que están en colisión de un motor, pacientes que están muy deteriorada su función pulmonar. Lo importante es maximizar la protección pulmonar, porque vamos a sustituir el pulmón nativo por un pulmón mecánico, ¿sí? Y eso permite la reducción del soporte ventilatorio. Porque hacemos ventilación mecánica, sabemos que tenemos ciertas barreras y límites que no superar, porque a partir de ahí empieza el daño pulmonar y el aumento de la mortalidad. En el veno arterial, los principales objetivos van a ser maximizar el reposo pulmonar, minimizar el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador, como se llama el CDBILI, y promover esa recuperación pulmonar. Como estrategias, está la estrategia que no está muy usada, que es colapso pulmonar total, o sea, es PIP de 0, volumen corriente 0, para que el pulmón se recupere totalmente, que se puede considerar neumotórax o fugas pulmonares graves o enfisema intersticial. Lo que sí puede aumentar el riesgo a neumonía asociada al ventilador y al colapso y requerir, al suprimir el esfuerzo respiratorio, puede evitar una lesión pulmonar, pero bueno, es a mi modo de ver bastante cruenta, porque no perdemos toda capacidad del pulmón y después lleva más tiempo recuperarlo. La estrategia con la oxigenación apneica, que es presión positiva continua CPAP, una CPAP alrededor de 20 centímetros de agua, y mantener frecuencias respiratorias muy bajas, con una presión meseta o plató alta de 25 a 30. En este caso, la emisión de CO2 dependerá solamente del ECMO, de las circulaciones extracorpóreas, pero se presta para el reclutamiento de partes importantes del pulmón, mientras que otras pueden permanecer distendidas. Así que bueno, y la ventilación por ahí la que más se acerca a lo que estamos haciendo nosotros, la ventilación protectora y ultraprotectora, que es el enfoque más común, y es ventilar convencional para minimizar la potencia mecánica o el mechanical power, con volúmenes de 6 a 8 mililitros y menores de 6 como ultraprotección. Entonces, en un paciente que vamos a tener en ECMO, vamos a monitorizar. Lo que tenemos para monitorizar, era, como yo lo había mostrado antes, era la compliance del sistema respiratorio, la información que nos brinda el ventilador, como la presión meseta, la presión pico, la driving pressure, la compliance estática del paciente. También tenemos otra herramienta que es la ecografía pulmonar o POCUS, y bueno, tenemos el tomógrafo de impedancia eléctrica, que es el que vamos a desarrollar ahora. La bibliografía que hay en impedancia en pediatría y ECMO es muy baja. Este es un doctor que saqué del libro de Manual de Ventilación de CECIP, que salió el año pasado, la nueva edición. Y dice que en los pacientes pediátricos siguen siendo limitados los beneficios de su aplicación en ECMO y se requieren más estudios. Esto, si nos imaginamos que hace 2 o 3 años los equipos pediátricos están funcionando en España y en otros lugares como Brasil y Argentina, todavía no hay mucha información. Así que bueno, este fue nuestro primer paciente de ECMO, que fue un paciente que tuvo, bueno, hizo una neumonía, una sepsis severa, después hizo una atelectasia, neumotórax grave. Pudimos canalizarlo y lo que estuvimos haciendo fue esperar que ese pulmón comience a rehabilitarse y abrirse.
Aquí no tenemos imágenes del paciente en ECMO porque tenía 2 tubos de avenamiento pleural que nos impedían colocar el cinturón. O sea que es un impedimento que tenemos en ese caso. Así que lo que hicimos fue monitorizarlo. Cuando estuvo este paciente tenía una debilidad muscular altísima porque estuvo mucho tiempo ventilado, luego estuvo casi 10 días en ECMO, si mal no recuerdo. Y bueno, fíjense, aquí estamos analizando el delta L global, o la capacidad residual funcional que tiene este pulmón en BNI, ¿sí? Lo estábamos monitorizando, y lo monitorizábamos cuando lo desconectábamos oxígeno para hacerlo descansar de la máscara. Este paciente estuvo al borde de la traqueostomía, entonces fíjense cómo sentía la pérdida de la presión positiva. Así que bueno, entonces hacíamos estos descansos y después lo recuperábamos y volvíamos por la ventilación no invasiva. Así que aquí lo utilizamos como vuelta como monitoreo, perdón, de la ventilación no invasiva. Así que fíjense. Y fíjense lo que les digo acá. Fíjense, este pulmón está con amarillo porque era un pulmón que el nene todavía estaba muy asincrónico, a veces por momentos estaba desadaptado a la ventilación invasiva también. Y este, bueno, es el otro pacientito que tuvimos en noviembre. Yo, bueno, estuve acá, Francisco, que es el encargado del ECMO, coordinador de ECMO de nuestro sanatorio, que bueno, yo le dije, bueno, vamos a presentar el caso ahora para ti, y bueno, y yo le hice todo este cuadro que bueno, nos pareció interesante compartirlo, y ir viendo cómo pudimos ir monitorizándolo paso a paso. Este paciente ingresa bueno, paciente de 21 kilos, una neumonía, shock séptico por neumococo, entró bastante grave ya, se intubó, apenas ingresó a la terapia intensiva. Fíjense que acá empezamos a monitorizar la compliance. Nosotros siempre en pediatría hablamos que la compliance está muy cercana al peso. Fíjense que ya ingresamos con una compliance casi a la mitad. El pulmón era bastante malo, y ya teníamos un BT por kilogramo de 7,9, que fue apenas intubó, ya empezó a caer a 5,9, empezó a caer también la compliance. Entonces aquí empezamos a tener el límite de lo que yo le decía, la ventilación protectora. O sea, ya si empezábamos a seguir este paciente así, este paciente iba a requerir muchísimas más presiones, y bueno, ahí se toma la decisión de aplicar el ECMO. Este paciente tenía una fracción de eyección de 25%, estaba muy mal, y hizo un paro también cardiorrespiratorio. Así que ingresa en ECMO veno-arterial. Y acá podemos ver ya cómo este paciente entra en anuria, o sea que complica más el cuadro. Este paciente hace un derrame bilateral importantísimo, donde se coloca otro tubo de avenamiento pleural. Y fíjense ya estando en ECMO, cuánto le estábamos dando por kilo, con presiones lo más cuidadosas posible. Estábamos dando 1,04 mililitros por kilo. Ya casi al día 4 mejora la función cardíaca con el descenso de inotrópicos, y seguimos con la ventilación ultraprotectora. ¿Y qué pasó? Ya al día 5 pudimos hacer esto. Fíjense, nosotros teníamos el tubo de avenamiento pleural, lo que hicimos fue cortar todo por acá, nos pusimos a hacer un trabajo para poder empezar a poner el tomógrafo y monitorizar la ventilación. ¿Por qué? Porque este paciente ya empezaba a abrir el pulmón. Fíjense que ya le podíamos dar 3,6 mililitros por kilo, y esta fue la primera imagen que tuvimos. Fíjense, un pulmón totalmente restrictivo, prácticamente ventilado con muy poco volumen. Y bueno, estos fueron los días que fuimos abriéndolo, tratándolo, hasta llegar a esta imagen, que es una imagen que ya había ventilado mejor, logrando ya un BT de casi 5,5 mililitros por kilo. Además hicimos mesh, nebulación con mesh y pulmozyme, ¿sí? Y lo que sí se planea una fibrobroncoscopía para poder habilitar muchísimo más el pulmón. Perdón. A ver, vamos aquí. Acá está la otra parte. Esto era cómo monitorizábamos generalmente el mesh con pulmozyme, y vamos viendo las zonas de apertura y cierre. Esto sería, lo que se ve azul acá es ganancia de volumen, y los naranjas pérdida de volumen. Esto era pre y post kinesio con nebulización. Fíjense que teníamos una buena ganancia de volumen. Y si vamos viendo, ya desde el día que pudimos colocar el TIE,
pudimos hacer una evolución hasta la imagen que estamos viendo ahí, que ya es un pulmón que fue ganando más volumen. Y bueno, lo que pasó aquí fue que hicimos la videoscopía, y previo a esa videoscopía el paciente presenta una anisocoria, lo que nos apresuró a ver si este paciente no tenía algo en el sistema nervioso, como puede ser un sangrado. Y bueno, acá tenemos ya que, fíjense la compliance, cómo fue mejorando, cómo la fuimos monitorizando. Cuando se termina la videoscopía, ya la compliance estaba ya en sus altos valores, ya creo que llegamos a 16. Y aquí vemos cómo ya este pulmón comenzó a ventilar de manera eficiente. Pero bueno, esta anisocoria, lamentablemente, pudimos sacarlo de ECMO, llevarlo a tomografía y constatar una lesión cerebral. Y que, bueno, no. El paciente después terminó falleciendo a las horas, pero bueno, todo el camino que hicimos y el monitoreo de eso fue bastante enriquecedor. Y bueno, fuimos estando prácticamente con el grupo, lo fuimos siguiendo paso a paso. Y bueno, esto es lo que vamos a compartir y después vamos a discutir. Como ventaja, es un método no invasivo, se puede observar al pie de cama la monitorización continua, gran formación de información en tendencias, análisis de maniobras y eventos, como decía. Se puede en recién nacidos de 3 kilos, como pudimos ver ahí, el pequeñito que tenía, la pequeña que tenía media flagmática. Y en este caso en ECMO, es una herramienta que brinda información de apertura y cierre de unidades alveolares de manera objetiva, y nos puede permitir analizar una tendencia para el winning. Así que bueno, les agradezco. Espero no haberme explayado mucho. Así que bueno, escucho preguntas, consultas y bueno, aquí me tienen para seguir si quieren en LinkedIn, y yo pertenezco al grupo Wevent, que también estamos haciendo cursos e información para lo que quieran. Estamos disponibles. Muy bueno, Fernando, la verdad que te felicito esto que estás logrando y que están logrando todos ahí en Rosario. Creo que es un avance bastante interesante, como es una tecnología nueva y se suma a otras tecnologías nuevas que vos fuiste marcando desde la primera diapositiva, de la evolución de cómo fue la terapia intensiva ahí en Rosario, en el Sanatorio de Niños en 1980, ahora, que han cambiado desde los respiradores, las bombas de infusión, el ECMO, que apareció el ECMO, y cada vez la tecnología es más de uso, más segura y tiene mayor eficacia y eficiencia. Y creo que es interesante. Yo estuve con algunas preguntas que las fui anotando en el chat mientras se me iban surgiendo. No sé si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, le pediría por favor que las escriba en el chat. Yo voy a empezar con mis preguntas que fui escribiendo para tener un orden y seguir la dinámica que quedamos al principio de la charla. La primera de las preguntas es cuánto tiempo se ven los cambios por impedancia eléctrica. ¿Es instantáneo a diferencia de una placa o de una tomografía que es post efecto, ¿no? O sea, vos tenés otro grado de sensibilidad con respecto al problema, o sea, vos podés predecir ese problema o cómo lo ves vos como cliniciano. Mira, Nacho, nosotros lo que estamos viendo ya hace un año que tenemos el equipo y los cinturones, porque el equipo estaba hace mucho en adultos. Lo que nosotros estamos viendo es eso, que cada vez que ponemos el cinturón, hay veces que ponemos y vemos que el pulmón está ventilando de manera homogénea, que el paciente tiene una buena entrada, bien uniforme. A lo mejor nos vamos, volvemos a los 20 minutos. Hay veces que pasa que la enfermera dice, no, lo puse de costado para que descanse un poquito la espalda. Y ahí ya empezamos a ver que cuando lo puse de costado hay una área no dependiente que empieza a caer ese volumen, y el volumen empieza a irse hacia otra parte del pulmón. Entonces empezamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos que lateralizar un paciente sin que eh, empiece a perder volumen y que empiece a distribuir mal el aire? Eh, pero el segundo a segundo, o sea,
cada vez que entra el aire y sale, uno lo va viendo, incluso cuando yo, el ejemplo que puse ahí, de cuando uno ventila manualmente, uno hace así, ya se pone el pulmón blanco si le pone mucho volumen, y entonces uno va a ir regulando y va viendo dónde va entrando. En ese paciente que tuvimos en quirófano, la idea había salido un molde bronquial importante, entonces decíamos, bueno, dale, vamos, y le poníamos, subíamos el ventilador, después yo la recluté con la bolsa, y uno veía que no abría ese pulmón, y ese pulmón yo después a paciente la vi, creo que estuvo como 10 días más, y ya se fue a su casa con mucha pérdida de volumen en ese pulmón. Y uno por ahí quería abrirlo, pero bueno, veíamos que no entraba el aire, entonces ahí parábamos, decíamos, bueno, ese pulmón no se puede abrir todavía. O sea, la información es muy, muy, muy precisa y es instantánea. Ese paciente que contás es la bronquitis plástica, que sacaron los moldes de la vía aérea, o que era un Fontán, o no. No, no, esa fue una paciente de una bronconeumonía importante, que salieron los moldes, pero no era ese paciente, no tenía ningún origen cardiovascular ese molde. Fue una neumonía muy brava que tuvimos, que incluso eso yo después, es más, quería ya, cuando la paciente ya estaba en sala, quería llevar el equipo para ver cómo seguía ese pulmón, porque prácticamente la nena jamás estuvo ventilada, y costó muchísimo recuperar ese pulmón. Y por eso, por ahí a veces uno el afán de, hicimos la broncoscopía, estamos en quirófano, bueno, vamos a abrirla, que ya se hace la videoscopía y ya está. No, o sea, ahí veíamos que estaba un pulmón estaba totalmente blanco, y recién había una manchita azul que estaba abriendo una parte del pulmón, y eso después de haber sacado un montón de secreciones y un molde importante, que ahí, bueno, por ahí debo tener las fotos, pues si quieren se las comparto. Pero eso es Eh, lo que, cómo lo estamos utilizando, y la importancia que tiene. ¿Cuánto tiempo tardás en entrenarte con esta tecnología? Porque vos estás ya más entrenado, pero suponete los médicos, porque cada vez el uso de tecnología necesita mayor entrenamiento y mayor conocimiento para poder interpretar las distintas curvas y parámetros y colores que vos vas mostrando. ¿Cuánto tiempo pensás que una persona se puede entrenar con esa Bueno, tecnología? lo principal creo que es tener un gran conocimiento de lo que es la fisiología respiratoria, lo que es la ventilación mecánica, y lo que son, digamos, los cuadros obstructivos, restrictivos, patológicos del pulmón. ¿Por qué? Porque a veces yo he estado con gente que sabe mucho y te dice, bueno, pero todo lo que te dice la tomografía ya uno más o menos lo sabe. Bueno, pero bueno, en pediatría todavía no se vio todo lo que tenemos que ver. Pero yo creo que tener ya una buena base de lo que es la fisiología respiratoria normal y patológica, en ventilación mecánica, en espontánea, en BNI o en alto flujo, lo que sea, ya es importante. Incluso de cómo está posicionado el paciente, como veíamos recién, los ángulos de la cama, la posición prona, lateral, es importante. Y eso varía de adulto a pediátrico también. Por ahí lo que se ve en adulto se descubrió por tomografía, que en pediátrico, por ahí las zonas dependientes ventilan diferente que el adulto, por el tema de, bueno, de la orientación del diafragma y un montón de explicaciones. Entonces, siempre uno, creo que tener una buena base de todo eso hace que uno empiece y a comprender, digamos, lo que es toda la información que nos da. A mí hay cosas que todavía, o sea, hay unos índices, hay unas cosas que ni siquiera te da el equipo, ya son cálculos matemáticos, hacen los bioingenieros para algunos trabajos, que son muy complejas, porque es todo un tema. Y con respecto por ejemplo, yo estuve en España y vi el de perfusión, que es el equipo que lo maneja Suárez Zipman, que es uno de los creadores de ese tomógrafo por impedancia de la marca Timpel. Bueno, el tipo hizo un estudio de cómo reaccionaba el óxido nítrico pixel a pixel, y me explicaba cada cosa y hacía unas cosas que yo decía, ahora el tipo ya está en un nivel altísimo. Pero bueno, yo creo que es eso. Y a mí me pasa que por ahí me pongo a explicarle a alguien cuando ponemos al equipo, y con 2, 3, 4 días que estamos ahí ya uno empieza a decir, ya, mira acá está esto así. Pero bueno, es algo que nosotros ya hace un año que lo tenemos, y tenemos la suerte que además los kines de adulto que están acá al lado nos empezaron a ayudar. Ellos todos los días estaban, la primera vez nosotros estábamos así mirando, no sabíamos ni cómo poner los cables, y bueno, ellos nos fueron también ayudando.
Tengo una pregunta de Luciana Lepra, que ella es perfusionista del Hospital Garrahan y enfermera y maneja el ECMO. Luciana, si querés hacer vos la pregunta, si no, como vos quieras, la hago yo, como vos quieras, o querés hacer otra pregunta luego. Luciana pregunta, ¿cuánto es el tiempo recomendable para sostener al paciente en determinado decúbito para que no influya en la ventilación? O sea, no sé si me la entendiste la pregunta o... Sí, el tema del posicionamiento, lo que nosotros estábamos viendo, y eso va a depender. O sea, si por ejemplo una posición prona, si es una lateralización, eso siempre ir viendo, y también qué cuadro, qué característica tiene ese paciente. Hay pacientes que por ahí tienen un pulmón muy afectado y solamente lateralizarlo ya genera ya clínicamente una caída de la saturación, una pérdida de volumen importante, visible. No hace falta a veces tener el tomógrafo de impedancia para ver eso, pero a veces nos pasaba eso, que a mí me pasaba mucho, que a veces teníamos esos pacientes que empezaban a desaturar, íbamos así, estaban de costado, y por ahí la enfermera decía, no, porque ya tiene la espaldita y lo di vuelta, bueno. Y lo que empezamos a ver es que con el tomógrafo, al lateralizarlo, siempre pasa algo. A veces se lateralizan instantáneamente, y son esos pacientes que a veces Early extubation. Early Er, extubation. bueno, Yeah, I mean, I think what you presented today is not good, you know. The number of Español, complications Rodolfo, is en correct. español, en español, habla en español que hablan todos español. Bueno, está bien. extubación temprana. Eh, en realidad, mi evaluación no es positiva, porque el número de complicaciones es enorme. Los primos de complicaciones pulmonares, la extubación precoz no es usada. Así que yo creo que esto no está bien. No hay derecho de tratar a los enfermos con este sistema y con este enfoque. Porque esto puede resultar que en algún momento viene alguien con una denuncia, no, legal, porque el número de complicaciones es enorme, la intubación precoz no se conoce, pulmones colapsados, así que yo yo me duele decir lo que pienso, lo que pienso, porque creo que no es aceptable a esta altura de la vida. Aún con nosotros, ¿te das cuenta? Yo nunca he visto una cosa igual a esta, nunca. Y hace muchos años que yo estoy trabajando con estas cosas. Nunca vi una cosa como esta. Porque en un centro con gente, eh, con gente decente y no acepta este tipo de cosas. La gran cantidad de complicaciones que he oído, ¿no? Yo no creo, no, disculpame Nacho, pero que yo no te puedo engañar ni decirte que está todo bien, porque no está bien con esto. Entonces, fíjate con quién te asocias, fíjate con quién te asocias. Esto es lo mismo que con quién te casaste, ¿entendés? Entonces, tenés cuidado con quién te asocias, porque vos tenés estar trabajando muy duro para que las cosas se hagan bien. Entonces, no podés arriesgar, ¿no es cierto?, que gente con estas ideas y con estos resultados te puedan, llevar a complicaciones. Esa es mi manera de ver. Está bien, está bien. Rodolfo, ¿vos te referís a los resultados de los resultados del ECMO o los resultados A de... los resultados, al número, a los resultados, el número de complicaciones, una serie de cosas que yo nunca vi. No hay ninguna, nada nombrado de la extubación precoz que nosotros usamos por muchos años, ¿no es cierto? Porque los chicos en ECMO, enseguida, cosas,
Eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pido No, disculpas, que no, pero yo, nosotros te diría que el 80% de los pacientes salen extubados de quirófanos. Ahí bueno, pero los números de eso que mostraron hoy no quiero el pero no, problema. no habló de los pacientes en general, sino que habló de pacientes que ellos tratan en la terapia intensiva. Ah, bueno, entonces, pero esos tantos pacientes, esos son enfermos también, son pacientes, son seres humanos, entonces no es aceptable eso. Está bien. ¿Te das cuenta? ¿No te gustaría vos que un hijo tuyo pasara por ese grupo de esa manera de hacer las cosas? A mí Está me bien. pareció mala, no, malo, macho, nada. Vos has hecho mucho trabajo para que las cosas se hagan bien a donde vos estás trabajando. Entonces no podés dejar que eso se arruinar ese trabajo que has hecho porque esta gente no, me puso mal, ¿entendés? Me sentí mal, Está porque yo bien. nunca vi una cosa como esta, ¿entendés? Nunca vi. Bueno, bien. Hay otra charla, una pregunta de Rodrigo Carmona. Adelante, Rodrigo, con la pregunta. Hola Nacho, ¿me escuchás ahí? Sí, presentate, Rodrigo. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Carmona, soy médico terapista intensivo de la UCI 44 del Hospital Garrahan. Bueno, primero quería felicitar por la presentación y agradecerles por ocuparse del tema. Quería aportar mínimamente, Nacho, si no es molestia, Dale. una mínima experiencia nuestra. Nosotros hemos probado la tecnología más o menos en 5 o 6 pacientes porque tuvimos el aparato muy poquito tiempo, pero en virtud de la presentación coincido con la mayoría de las cosas que dijo el licenciado y ah, eh, aclarando un poco la respuesta o para sumar a la respuesta del licenciado respecto de la pregunta de la perfusionista del hospital, es que la tecnología por ahí nos permite tomar decisiones en tiempo real sin tener que esperar tiempos. ¿Viste esto que la pregunta era cuánto tiempo tenemos que esperar o cuánto tiempo es factible tener un paciente en una determinada posición sin que eso implique un riesgo? Es tener información en tiempo real. Entonces ya nos desprendemos de esa cosa empírica de dejarlo 24, 48, sino que vamos viendo en tiempo real si lo que estamos haciendo está bien y está dando resultados o no. Así que No sé, me parece que es una tecnología. los números no muestran que esos resultados son buenos, por lo menos es lo que yo he podido ver. Y yo tengo suficiente experiencia para decir que esos números no son buenos y que no son aceptables. Alguien tiene que salir al cruce de esto y levantar esta cosa, porque no es aceptable. Son seres humanos, ¿no es cierto? Son Pará, seres La, humanos. la tecnología es mínimamente invasiva, no requiere más que una colocación de un electrodo, de un cinturón de electrodos y no genera en el paciente, por lo que yo tengo entendido, ningún tipo de complicaciones. Es mínimamente invasiva y no implica en el paciente ningún riesgo. Pero no Eh, hay ningún tipo de extubación precoz que nosotros hemos hecho por muchos años. La extubación precoz evita muchas complicaciones y problemas. El tubo mal puesto, el tubo puesto por alguien que no tiene cosas, no sirve. Ah, está claro. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Lepra. Bueno, quería felicitarlo a Fernando y bueno, y a Rodrigo Carmona, el doctor de la 45, por explicar bueno, este tipo de avance en lo que es la tomografía por impedancia nos daría ese resultado, doctor, que usted está buscando, que poder ver in situ qué es lo que le está pasando al paciente y poderlo extubar rápidamente y también poder valorar en estos cambios de cúbito para favorecer la extubación y para mejorar al paciente y bueno, y sacarlo rápidamente de ECMO. la Si no extubación entendí, precoz es posible con una cirugía bien hecha y bien indicada. ¿Comprende? La activación Doctor, precoz es buena cuando doctor, es ¿me hecha. escucha?
¿Puedo hacer mi descargo de lo que usted está diciendo? Sí, sí, Todo lo que quieras. Bueno, no, yo me encanta eso de la early extubation, porque nosotros tenemos ya 10 años de ventilación mecánica no invasiva en cardiopatía congénita. Hemos evitado la intubación prácticamente de 600 chicos en este tiempo. Hemos extubado muchísimos pacientes y nos han intubado gracias al desarrollo nuestro de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos un trabajo de 10 años que lo vamos a presentar ahora a fin de año en Barcelona, que lo invito a conocer y se lo voy a hacer llegar. Lo que se presentó aquí es una monitorización no invasiva al pie de cama, cero daño con respecto al paciente, lo único que tiene el paciente es que se le toca un gel y estamos viendo qué está pasando dentro de ese pulmón. Y los pacientes que se presentaron son pacientes que sí están en una terapia intensiva con riesgo de vida, porque tiene una cirugía tremenda. Nadie habló de números de cirugías cardíacas aquí, solo hemos mostrado ejemplos de cómo vemos el pulmón, cómo lo tratamos y cómo podemos mejorar esos números que nadie dio, y no hace falta traerlos aquí. Así que yo lo quiero dejar tranquilo a usted, que esto no es lo que por ahí usted ha entendido. Yo le invito a usted a que conozca los números nuestros de ventilación mecánica no invasiva, early extubation y non-extubation, porque nosotros desde hace mucho tiempo estamos evitando la intubación de muchos pacientes. Ahora a fin de año vamos a presentar un trabajo de 10 años que nos invitaron del NIV Meeting de Barcelona, del doctor Martí Pons, que ustedes lo conocen porque fue ya Garrahan y amigo de mucha gente de ahí, y está todo dentro de los números aceptados por la bibliografía con respecto a la extubación, a la no intubación y a la ventilación mecánica no invasiva. Aquí lo que se presentó es cómo se monitoriza a un paciente que está grave porque tiene una patología, porque tiene una neumonía, en algunos casos fulminantes, y uno trata de ayudar con una monitorización, nada más que eso. no No es de causa, esto no es no un tratamiento. ¿Me no eran explico? causas cardíacas, o sea, lo que vos mostraste, el ECMO es un chico que tiene un problema respiratorio, no de una causa cardíaca. O sea, lo que se trató de mostrar hoy es cómo poder monitorizar en tiempo real la ventilación, los parámetros ventilatorios de un respirador, poder ver cómo es la distribución de esa ventilación a través de la impedancia eléctrica en una tomografía al paciente. Y otra cosa, ¿no? O sea, todos los pacientes que monitorizamos, salvo 2 que fueron los que estuvieron en ECMO, los otros no son pacientes cardiovasculares, son pacientes con neumonía, pacientes con patologías pulmonares. Por eso esto no es solo un servicio cardiovascular, eso es una unidad polivalente que vemos de todo. O sea, solamente lo que me había pedido Nacho era cómo poder incorporar esta tecnología a monitorizar el ECMO, que es muy importante saber cómo abrir ese pulmón. Así que, Rodolfo, le pido que analice y que mejore su percepción, y lo invito a conocer los números y se los hago llegar por lo que Mire, tendría que ver tendría que ver las cosas como son, porque lo que han mostrado hoy no es bueno. Soy Claro, pero sincero, soy está bien, sincero. Yo no pero soy, bueno, como decimos en la Argentina, no soy chupamedia. bueno, ¿Comprende? pero yo le voy a preguntar una cosa. Si yo estoy en una terapia intensiva y viene un paciente con un pulmón destrozado por una neumonía, ¿yo qué voy a hacer? Lo tengo que atender, le tengo que resolver. Esa es otra cosa, pero Bueno, eso pero no ese es. es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Nosotros no estamos operando y quedan así. O sea, cardiovascularmente solamente los 2 pacientes de ECMO que yo demostré. Por eso, a lo mejor usted malinterpretó que todo esto es consecuencia de una cirugía mala cardíaca, y no es así. Son pacientes que están dentro de unidad de cuidados intensivos pediátricos, no solo cardiovasculares. Bueno, entonces hay que mejorar cómo se tratan los enfermos con esta patología. Pues, ese es el asunto. En fin, pido disculpas, pero no, yo No, no Rodolfo, acostumbro pero por eso a. yo creo que usted está evaluando esta presentación como que fueron todas complicaciones de cirugías cardiovasculares, y no es así. Esto es una unidad Bueno, polivalente
Bien, es una unidad polivalente donde tenemos cardiovasculares con sus complicaciones como todo servicio, y además tenemos una herramienta para mejorar el monitoreo de pacientes cardiovasculares y no cardiovasculares, y yo quise compartir todo para que con la imagen ustedes vayan viendo qué cosas se pueden hacer y qué no, pero son pacientes que nos tocan la puerta de la terapia y entran con ese pulmón, no es que nosotros generamos eso yo quiero que usted entienda. Yo entiendo, pero algo pasa en el cuidado, en lo que se está haciendo con estos enfermos, ¿te das cuenta? Hay algo que no está bien. Y si no, uno no acepta eso, van a seguir las mismas complicaciones y problemas. ¿Comprende? No, pero está bien, pero las complicaciones están dadas por la patología y por la evolución del paciente, no por una herramienta que nosotros, un tratamiento que estemos aplicando. No sé si comprende eso. Yo comprendo porque son miles de enfermos que yo he operado. Así que yo sé lo que son estas cosas. Y Bien. Nacho me invitó a presenciar esto y bueno, yo no estoy aquí no para mentirle, No, decirle que está todo bien y todas esas cosas, porque está perfecto, Rodolfo. Y me encanta que lleves al ruedo este nivel de discusión, independientemente que se tome o no agresivamente o no, conociéndote, Fernando seguro no te conoce, nosotros te conocemos un poco más, pero creo que es interesante poder charlarlo y criticar las cosas con respeto y con orden, pero bueno, creo que aclarado el tema, hay otro comentario de Luciana que bueno, dijo que la presentación era buena y que ojalá que el Hospital Garrahan cuente con esta tecnología para dar atención a los pacientes y poder mejorar los resultados. Te agradezco, ¿cómo se llama? El terapista del Garrahan, que ahora se me olvidó el nombre, Rodrigo, que también hizo un comentario. No sé si alguien más tiene, Griselda también felicita a Fernando, porque para el Sanatorio de Niños poder contar, y el primero de los dos pacientes está en la casa, está muy bien, cosa que no hubiese pasado si no hubiese estado en ECMO, el paciente no se hubiese rehabilitado su pulmón, el primer paciente está sano, el segundo tuvo una falla cerebral porque ya había venido derivado con un paro cardíaco y ya tenía una ACV previo al ECMO, pero el uso de esta tecnología en términos de conclusiones para mí es que es una ayuda más para saber cómo se está ventilando el pulmón de acuerdo a tener no solo la placa radiográfica, sino que también, digamos, uno puede contar con este tipo de información que yo desconocía, no tenía idea que existía un aparato que uno podía ver en tiempo real la ventilación de los pulmones, por eso le pedí a Fernando que muestre su experiencia. Es muy corta la experiencia todavía en las cirugías cardiovasculares en cardiopatías congénitas, pero nosotros contamos con un gran apoyo de todos los kinesiólogos del Sanatorio de Niños, que es muy importante para cuando hay un paciente que requiere ventilación. Nosotros en el 80%, si no es más, si no es el 85% de las cardiopatías que operamos en el Sanatorio de Niños de Rosario, salen extubadas de quirófano. No obviamente los neonatos ni las reoperaciones, pero hay ciertas reoperaciones que se extuban dentro de las primeras 24 horas. Somos pro todo el equipo, el anestesista, los cirujanos y la terapia intensiva y los cardiólogos. eh, Somos pro extubación temprana, para nosotros creo que es una agresión, y de hecho cuando uno habla de ventilación con presión positiva es un método antifisiológico porque el cuerpo no recibe presión positiva en los alvéolos normalmente, sino que por eso creo que uno evita un montón de daños, más allá de complicaciones como neumonías y atelectasias, pero quiero dejar en claro, porque para nosotros es muy importante, tenemos una muy buena sobrevida en el Sanatorio de Niños, arriba del 95%, con patologías muy complejas,
que antes no se operaban en Rosario. De hecho, en la última vez que fuimos operamos varios neonatos, una cirugía de Ross en un chico con endocarditis, pero bueno, un switch y demás, pero no importa. Lo que quiero dejar en claro es que lo que dijo Rodolfo también es verdad. El concepto de extubación temprana en cardiopatías congénitas es una herramienta clave para que el paciente evolucione favorablemente si la cirugía no tiene efectos residuales. Es una secuencia de pasos sucesivos que es importante tenerlo en mente, gracias a gente como Fernando, no por el uso de esta tecnología, sino por cómo hace trabajo y a toda la terapia intensiva. Nosotros estamos mejorando todos estos parámetros que hacen a la recuperación y al bienestar del paciente. Así que no sé si alguien más quiere decir algo, por favor díganlo, no tengo ningún problema. Y si nadie dice nada, les agradezco que tengan buen fin de semana y nos vemos a la próxima. Fernando, te súper agradezco por tu charla. Ha sido, he tenido un poco más de conocimiento con respecto a lo que vos me venís contando. Para un cirujano es una herramienta más poder contar con algo en una evaluación en tiempo real. Y bueno, creo que así lo ven también el resto de los médicos, independientemente que hoy mostraste capaz que pacientes que no son cardiovasculares y capaz que como nosotros trabajamos en un área cardiovascular pura, nos pudimos haber confundido un poco, pero estuvo muy bueno a modo de ejemplos y te súper agradezco. Bueno, gracias Nacho, gracias por la invitación. Sí, sí, lo que fui mostrando más que nada, los casos no cardiovasculares, era más que nada para que mostrar más la versatilidad y las cosas que nos da el tomógrafo de impedancia. Así que bueno, les agradezco a todos los que se conectaron. Bueno, Rodolfo, y lo invito a seguir en contacto y a mostrarle que acá hacemos las cosas bien y no, por ahí no es la percepción que por ahí se pudo haber llevado con mi presentación. Si yo lo puedo ayudar, lo voy a ayudar, pero sepa que yo no le voy a mentir. Perfecto, me parece bárbaro y Yo no le voy a lo decir, tomo. no, está todo fenómeno, no es mi costumbre, porque el enfermo para mí es la persona importante. Es la persona que hay que Para nosotros respetar. también, Bueno, Rodolfo, créalo. Y le agradezco su participación. Conociéndolo a los dos, buscan lo mismo, se los digo sinceramente. No diría tampoco lo mismo, y creo que Rodolfo, este tipo de presentaciones que suena díscolo, es parte de poder seguir creciendo y seguramente vamos a poder mostrar en un año o dos cómo nos va con la rehabilitación pulmonar de los pacientes con cardiopatías congénitas. Queda hecho el planteo y bueno, muchas gracias a todos y buen fin de semana. Así que vamos paso a paso. Abrazo para todos. gracias por la Bien, invitación. Gracias por gracias, la adiós. invitación. Adiós, adiós.